Ahí está el motivo de nuestro estudio. Y el día de hoy vamos a solamente, si el Señor nos permite, abarcar desde el versículo 3 hasta el versículo 6, pero vamos a leer desde el versículo 1, que es los saludos que el apóstol Pablo da a la comunidad donde envía la carta, y vamos a ver algunos puntos ahí. Primer punto, la obra de Dios en nuestra elección. Vamos a conocer aquel que obró, y el primer punto sería el Padre eligiendo, escogiendo. Y vamos a ver en qué consiste esta obra, quién la ejecuta y cuál es el objetivo de esto. Esos van a ser nuestros 3 puntos. Dios obrando, cuál es esta obra y cuál, cierto, es el propósito de esta obra. Entonces, Efesios, el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 6 vamos a dar lectura para comenzar nuestro tiempo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Si me permiten, me voy a cambiar a un minutito. Me acordé de algo especial. Yo la semana pasada les dije que habían algunos conceptos que no necesariamente estaban correctamente traducidos, y yo me voy a ir a la Biblia textual. No sé si tienen la posibilidad de proyectar la Biblia textual. No. Y ok, confíen en mí. Voy a leer la Biblia textual. Dice así: Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Hago la lectura en la Biblia textual, que es un muy buen material, si ustedes lo pueden adquirir, si no de manera digital, está dentro de aquellas Biblias que nosotros podemos consultar. Y hago esto en virtud de que nosotros hemos defendido y hemos durante el mes de septiembre hablado respecto a que la Escritura en sus libros autográficos, es decir, en los originales, es inerrante, no tiene errores, y por lo tanto hacemos bien, de alguna manera, en ir y consultar en aquellas traducciones que muestran mayor fidelidad a los manuscritos más antiguos y que a nosotros también nos ayudan para evitar cualquier confusión que a veces se genera en nuestra mente por causa de que hacemos algunas traducciones un poco, o tomamos algunas traducciones que pareciera que nos gustaran más a nosotros, pero que tienen algunas cuestiones que necesitamos indagar mucho más. Entonces, los 3 puntos que nosotros vamos a ver el día de hoy es la obra que Dios el Padre hace, por lo cual es adorado, y los efectos que estos tienen
en los creyentes. Primeramente, para comenzar, en versículo 1 y versículo 2, el apóstol Pablo hace un escrito inspirado por el Espíritu Santo a las iglesias que están allí en la región de Éfeso, una iglesia en donde él estuvo particularmente en la ciudad de Éfeso mucho tiempo, donde Timoteo después fue el pastor, según lo que nos dice la primera carta incluso a Timoteo, y podemos ver de que inspirado por el Espíritu Santo el apóstol escribe. Quiero hacer una observación respecto al apóstol. Pablo se declara un apóstol de Jesucristo, pero no es un apóstol de los 12, ¿ok? Porque una de las cosas importantes cuando se hace la reelección de aquel puesto que dejó Judas Iscariote, ustedes recordarán bien, el apóstol Pedro en la elección de aquel que sucedería el puesto de Judas Iscariote, él hace una observación que justamente distingue a los apóstoles, que fueron aquellos que siguieron al Maestro y fueron designados como tal. ¿Cuáles eran estos puntos importantes? Uno de estos puntos era que hubiese estado con el Maestro desde el bautismo y hubiese recibido directamente las enseñanzas de Jesucristo y aún haber sido testigo de su resurrección. El apóstol Pablo no necesariamente estuvo desde el bautismo, y si bien era contemporáneo a Jesús, es decir, estaba en la misma época donde Jesús estuvo presente en la tierra, la revelación del Evangelio para con Pablo fue justamente una revelación en la cual Jesucristo, después de resucitado, viene y se le revela. Por lo tanto, el apóstol Pablo tiene la particularidad de ser un apóstol en lo que significa esa palabra, un enviado. El apóstol justamente no constituye uno de los 12. A nosotros todos nos gustaría justamente de que el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, pudiese quizás ser uno de los 12 y tratamos de arreglar por ahí, de generarle un cupo a Pablo para que sea constituido como uno de los apóstoles. Pero justamente Pablo es uno que en el concepto de la palabra, tal cual, apóstolos, es un concepto de enviado. Y en esa función de enviado es de que él se designa un apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Dios es quien, según él mismo relata después, lo escogió para ser apóstol a los gentiles. Y por medio de esa obra, nosotros también en la gracia del Señor haber sido alcanzados. ¿A quién escribe? A los santos y fieles, santos, apartados. ¿Apartados de qué? Apartados del mundo. Apartados del mundo para Dios. Cuando justamente nosotros vemos acá la obra que el Señor hace, es que no comparte la vida de uno de sus hijos con nadie. Lo hemos visto en el estudio del Antiguo Testamento con lo que es las palabras de Jehová Dios hablando a su pueblo. Él es un Dios celoso. Y al ser celoso, Él justamente para sí aparta a los que Él ha llamado y ha escogido. Y desde ese punto de vista se considera santos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hablamos de santo, pareciera de que estamos hablando de sin mancha. Y obviamente, sobre aquellos donde la obra de Jesucristo ha obrado en lavar y limpiar los pecados de nosotros, efectivamente estaríamos limpios. Pero el concepto de santidad, de santo, habla de apartado, y de apartado del mundo para una acción especial en vínculo con Dios. Pero también hace otro concepto aquí el Señor, le habla al apóstol, el Espíritu Santo lo inspira para que escriba fieles. Y aquí en el concepto de fidelidad, de fiel, qué importante es, porque por una parte somos apartados, pero otro tema es el de fidelidad.
Y el concepto de fidelidad nos lleva justamente a un vínculo que, a pesar de cualquier cosa, nosotros nos mantenemos constantes en Dios. Uno de los conceptos que usa mucho, hoy día se usa, es el concepto de infidelidad o de que hay infieles. Nosotros no somos muy fieles. Cuando se exhorta la palabra a la fidelidad, nosotros por lo general no nos consideramos muy fieles a Dios. Nos encontramos más circunstanciales. Bueno, esto me hacía recordar mientras estudiaba: bien, buen siervo y fiel. Obviamente habla de la confianza que uno tiene en su Dios, en el Señor, pero esa confianza lleva como consecuencia el que yo manifieste una actitud de un vínculo no circunstancial para con Dios, sino un vínculo que está relacionado en que yo a Él le amo por sobre todas las cosas. Y al amarle por sobre todas las cosas, yo voy a manifestar que por sobre todas las cosas Dios está. Qué interesante esto, ¿no? Santos y fieles. Un creyente, dijo Francisco de la Cueva, justamente haciendo el estudio del libro de Efesios, un creyente no es lo mismo que un fiel. Y él hacía la observación que le gustó mucho esta declaración. Un creyente es aquel que cree en Dios y que de alguna manera confía en Dios. Pero un fiel es aquel que puede denominarse como que Dios confía en él para encomendarle una tarea. ¿Entiende? ¿Entiende el concepto? Lo repito. Un creyente es aquel que cree en Dios, pero un fiel, denominado aquí en este concepto, desde el concepto de Dios, es aquel en quien Dios puede confiar. Y uno dice, ¿podrá Dios confiar en mí? ¿Y por qué no? Nosotros anteponemos frente a justamente nuestra imperfección y frente a nuestras limitaciones estos conceptos que la palabra de Dios aplica para nosotros. Para los que somos salvos, para los que hemos creído, santos y fieles. ¿Cuántos fieles hay aquí? No levanten la mano. Siempre es una... ¿En cuántos Dios puede confiar? Es digno de reflexionar eso. Dios te dio un don, me dio una tarea. ¿Por qué lo hizo? ¿Se recuerdan ustedes de cuando el Señor, dando una parábola, dice que llamó a sus siervos para poder encomendarles y decirles que Él saldría de viaje y en virtud de esto a uno le iba a dar 5 talentos, al otro 2 y al otro 1? Él consideró, ¿qué cosa según lo que menciona la parábola? ¿Qué consideró el Señor para dar estos talentos, este dinero a esos siervos? ¿Qué consideró? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué consideró? Las capacidades que ellos tenían. Al que le dio 5, dijo, ¿sabes qué? Tú tienes la capacidad para poder trabajar con estos 5. Al otro le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes la capacidad, yo lo he evaluado, de que puedes trabajar con 2. Y al que le dio 1, no lo consideró infiel, sino que el Señor, conociendo todas las cosas, sabía de que efectivamente este siervo podía trabajar con ese talento. Es más, le dice al final, al reprenderlo, yo hubiera esperado que mínimo tú hubieras dejado este talento con los banqueros y venido el tiempo hubiese recibido. Pero ha sido un siervo malo y negligente. Si nosotros consideramos las virtudes y las capacidades que tenemos por nosotros, y me gusta en esto las declaraciones de los puritanos, lo que tú ves mal en mí soy yo, y lo que tú ves bueno en mí, lo bien que yo hago es Cristo en mí. Y esto es importante, porque si nosotros comprendemos que la fidelidad que cada uno de nosotros puede alcanzar por lo que Dios ha dicho de nosotros, es a causa de la persona de Cristo, es a causa de Jesucristo obrando en nosotros. Y esto es lo que genera conflicto en nuestra vida, de que nosotros a veces creemos de que Dios nos ve fuera
fuera de Cristo. Y Dios, amados hermanos, siempre nos debe encontrar en Cristo para vernos como aptos. Vamos a verlo más adelante. Sigo. Gracia y paz a vosotros, qué bello saludo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí, obviamente, se nos manifiesta de dónde vienen nuestros dones, la gracia y la paz. Paz, amados hermanos, no es estar quieto. Al justamente estudiar lo que uno puede ver que cuando para el judío, porque gracia, según lo que dicen algunos, es un saludo de los romanos. Para el romano, y me hacía mucho sentido esto con nuestra influencia romana, para el romano era muy importante la salud. ¿Y cómo es para nosotros la salud hoy día? Parece que similar. Para el romano era muy importante la salud. Pero para el hebreo, para el judío, justamente cuando habla de la palabra shalom, habla de lo que significa estar completo y pleno. No necesariamente de un estado de quietud. Nosotros la paz muchas veces la consideramos como algo en lo cual quiero estar en paz. ¿Y a qué concepto lo asociamos paz? Quiero estar tranquilo. Y el concepto para un judío era que ellos podían saludar. ¿Y cómo saludaba un judío? Shalom. La paz sea contigo. Y no estaba hablándole de tranquilidad, de descanso, de reposo, sino lo que él estaba procurando en ese saludo era la bendición plena y completa que generaba en el hombre o la mujer una satisfacción en Dios. Plenitud. Qué interesante, ¿no? Porque ese es el deseo de Dios. Amado hermano, y es importante comprenderlo, porque independiente que nosotros, y lo vamos a ver en un momento, pero independiente de que nosotros no tengamos salud plena, porque a causa del pecado hemos de morir, y nuestro cuerpo, independiente de que nos echemos crema y nos estiremos y nos tomemos todos nuestros medicamentos, Dios ha determinado que un día todo hombre muera. La fuente de la eterna juventud no está en esta tierra. Y por lo tanto, escrito está de que todo hombre ha de morir. Y después de esto el juicio. Pero esta bendición de gracia y de paz viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No puede ser por otro medio, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dios es el quien provee de esta bendición, pero por medio de Jesucristo nosotros somos los que alcanzamos esta gracia. ¿O no? No hay otra forma. Ya. Vamos a tener un momento de oración. Me gustaría que oráramos por la tía Tita. ¿Ya? Vamos a orar. ¿Me pueden acercar a alguna hermana y orar por la tía Tita ahí? Pero ahora, el tiempo corre. Y quiero que oremos por mi hermana. ¿Se pueden ganar ahí, mamita? Hermana Sandra, tía Elsa. Ahí, hermana Patti. Bueno, le digo que oremos. Yo vi algo, entonces no es algo espiritual, no se preocupen. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos disponer nuestra vida en tus manos. Sabemos que está allí, pero queremos que tú puedas en cada uno de nosotros traer un recuerdo hoy y hacer memoria hoy en nuestra vida de que tú eres Dios soberano, poderoso, que eres aquel que nos ha rescatado, pero que aún sigue obrando en nuestra vida para bien, para la gloria de tu nombre. Oramos por nuestra hermana Tita, para que tú puedas en su vida, Señor, en esta hora, traer paz.
La paz tuya, Señor, aquella paz que puede obrar de alguna manera importante en nuestro corazón, en nuestra mente, y que hoy día clamamos que sea para con su vida. Gracias, Dios, porque cuando estamos en familia podemos comprender de que eres tú quien actúa en nosotros y te interesas de nuestra vida. Haz una obra especial para poner los ojos en ti, el autor y consumador de la fe, y por medio de esa obra nosotros, Señor, deleitarnos en la gracia que has derramado en nuestra vida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios, te damos por este tiempo y esperamos tu obra en cada uno de nosotros. Bendice a nuestra hermana, fortalécela, anímala y sobre todo, Señor, que no falte la fe en ella ni en ninguno de nosotros en este peregrinaje que tenemos. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito. ¿A cuánto le gustaría elogiar a Dios? ¿Cuál sería la palabra de su elogio? De darle una alabanza a Dios. Díganme, a ver. Tiene que estar a flor de labio. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué? Porque es digno. ¿Por qué es digno, Alejandro? ¿Por qué es digno? Orieta, ¿qué dijo? ¿Por qué se merece toda la gloria? Porque es el único Dios, nuestro creador, ¿ok? ¿Qué más? Porque Él es santo, santo. Porque Él nos ha redimido. Autor y consumador de la fe. Excelso, altísimo. Usted sabe que si nosotros salimos al mundo afuera, a las personas que no creen en el Señor, no necesariamente dirían estas cosas que ustedes están diciendo, porque para Él, obviamente, para ellos, no están viendo, no son visibles. ¿Por qué ustedes pueden decir que Él es santo, santo, santo? ¿Por qué pueden decir que Él es autor y consumador de la fe? ¿Por qué alguien puede decir que Él es digno? Estos días lloraba en mi camioneta solo, escuchando una alabanza, en donde esta alabanza hablaba y justamente en su declaración que Él es digno. ¿Pero por qué es digno? Y esa declaración es justamente conforme al libro de Apocalipsis. Lloraba yo mucho, decía Juan, porque se buscaba a alguien digno de abrir el libro y sus sellos, y fue buscado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no fue hallado nadie. Entonces el que estaba conmigo dijo, mira, mira, mira. Allí hay un cordero como sacrificado. Y justamente lo vi. Y él tomó el libro y se declaró, Él es digno. ¿Qué hizo ese cordero sacrificado? Para que tuviera la posibilidad y la facultad de abrir ese libro. Nosotros hoy día, amados hermanos, no estamos hablando de fábulas. No estamos hablando de cosas inexistentes, estamos hablando de la verdad contenida en la palabra, en donde Dios justamente se ha dado a conocer. Y al darse a conocer, nosotros podemos hoy día decir, wow, nuestro Dios es poderoso. ¿Por qué me puedes decir que es poderoso? Oye, hermanos, yo los veo a ustedes y se ven súper encachados, po. ¿Y sabe de quién es obra el hombre? De Dios. ¿A cuántas hermanas les gustan las flores? Oiga, vean los pétalos, la suavidad, cómo una flor, cómo en la primavera se llenan los árboles de aquellas flores, del fruto. ¿Y sabe quién hizo eso? Dios. Cada una de las características que usted hoy puede destacar en la naturaleza. Yo ayer, después de las lluvias, veo las nubes, amados hermanos. Me encantan las nubes después de las lluvias, como están, verlas tan acolchonaditas que parecen algodones y disfrutarlas y con ese fondo azul. ¿Sabe quién hizo eso?
Grandes y poderosas son tus maravillas. Dios hizo la creación con su voz, pero con sus manos obró al hombre, a cada uno de los hombres. Adán, obviamente, él formó al hombre y formó a la mujer y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y hoy los médicos pueden entender, amados, cómo tan detalladamente. ¿Usted ha visto la cadena de ADN? No, eso fue un accidente, ¿no? ¿Verdad que no? Hoy día, en la medida de la ciencia, lo único que hace la ciencia es confirmar de que hay una obra extraordinaria, de un ser extraordinario, todopoderoso, capaz de hacer las cosas, amados hermanos, así. Porque en él está todo el poder. Y si nosotros, yo estoy hablando solamente de lo creado, pero si nosotros nos volvemos a ver lo que Dios ha hecho, dice, bendito el Dios, bendito, adorado sea, exaltado sea, elogiar a Dios. Amados hermanos, cuando nosotros nos juntamos en un culto de alabanza y de adoración, no debiera estar callada ni una sola boca por declarar estos atributos que nosotros conocemos de nuestro Dios. No se olvide nunca, usted que es un redimido, que tiene que decir, yo alabo a Dios por tan grande amor con el cual me amó. Si hoy usted y yo estamos en este lugar, es porque Él nos amó de pura gracia. No me puedo olvidar de Oseas con esa palabra. Él nos amó de pura gracia. En el libro donde se manifiesta mayor infidelidad, Dios se presenta en la palabra como el fiel y como aquel que ama de pura gracia a alguien que le ha sido infiel. Aleluya. Cuando nosotros, amados hermanos, vemos aquí en la obra de Dios, bendito sea Dios. Bendito sea el Ser Supremo por el cual nuestra vida, yo espero, amados hermanos, que estén durmiendo bien, ¿eh? No porque estamos en nacimiento nomás, porque Dios es soberano. Estos días nos tocó leer, ¿se recuerdan el sitio de Samaria? ¿Lo vieron o no? Ayer o anteayer nos tocó leer en nuestra lectura en Crónicas. Y le dice el profeta, mañana a esta hora se va a vender todo barato. Estaban en un sitio. Y resultó que esa noche, en el campamento de Samaria, de los sirios, generó Jehová Dios un ruido que estos sirios pensaron que se había aliado Israel con otros y huyeron despavoridos y dejaron su ropa, su comida, y habían unos leprosos a la entrada. Y que dijeron, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Nos vamos a morir de hambre? Vamos al campamento, si nos perdonan la vida, bueno, o sea. Estos llegan, hermanos, de un día para otro, de un momento para otro, el Oasis Chile se transforma en un tiempo y en un lugar revolucionario. De un momento para otro, allí en Israel, Dios cambió todas las cosas. Este bendito Dios es capaz en su poder y en su soberanía de cambiar el curso de las acciones como a Él bien le parece. Daniel, hoy se va a cumplir esto. ¿Y qué pasó? Fue invadida Babilonia por los persas y entran y Mene, Tekel, Uparsin se considera ahí en aquel momento. Bueno, es importante detenernos para ver quién es nuestro Dios. Es importante detenerse, amados hermanos, para considerar realmente si el Dios que nosotros decimos adorar realmente es el Dios de la Biblia. Aquel que dice David, ¿se acuerdan algún texto o algún salmo de David? Salmo 27, por ejemplo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y cuando dice una fortaleza, está hablando de un castillo, no a alguien fuerte, está hablando del castillo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Él es quien puede salvarme, si Él es quien puede guiar mi camino. Jehová es aquella fortaleza que se levanta. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ellos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Tropezaron y cayeron. ¿Por qué? ¿Usted le hizo una zancadilla? No, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso que conoce la intención del corazón. A ustedes están leyendo allá, por eso yo pensé que se lo sabían de memoria. Ellos tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Hermano, un ejército, no un militar con una metralleta, no, un ejército acampe contra mí. Y también leíamos estos días cuando sale Eliseo, porque el rey de Siria lo andaba buscando, porque estaba justamente declarando aquello que hablaba en secreto, y se junta un ejército en aquella ciudad donde él estaba, y le pide, abre los ojos de mi siervo. Y ahí, ¿qué se dio cuenta? Y una de las canciones que a veces nosotros, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Vean, pero ¿a dónde le dijo el siervo a Eliseo? Señor, abre sus ojos para que vea. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué palabras del salmista. ¿Y sabe por qué lo puede declarar eso uno? Conociendo al Dios que uno tiene, va a tener la seguridad y la confianza que cualquier situación, por adversa que sea, nos permite confiar en Él. ¿Usted se ha enfrentado a algo imposible? Sí, yo sí. Mi esposa estos días atrás me decía, ¿qué es lo que más miedo les ha causado? Y ella nos hacía pensar en el terremoto, en el tsunami, en los tornados y en una serie de cosas. Y sabe que examinándome muy bien, nada de eso me dio susto. ¿Usted ha tenido un choque frontal? Bueno, yo he tenido choque. Yo he chocado con camión. He chocado. Y sí, puede ser, decía yo esto. Pero recordaba lo que más me dio miedo a mí en su momento, y que no se lo voy a contar, pero que fue terrible y ha causado uno de los dolores y tristezas más grandes en mi vida. Que por la gracia del Señor, en una de mis oraciones, el Señor consideró en su grande voluntad el poder obrar, no porque yo sea digno, sino por la pura misericordia del Señor. Nuestro Dios es grande, hermanos. Y dice la palabra acá que Él es Dios, y qué interesante, Él es Dios nuestro, ¿sí? De los creyentes, sin duda, Él es Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo identifica de a quién se está refiriendo. Aquel que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, Yahweh, Jehová, Jehová de los ejércitos, es justamente el Dios único y verdadero que se nos plantea aquí en la palabra. Y este Dios y Padre nos revela la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? A veces no lo pasamos. Por eso venimos a la escuela bíblica, ¿eh? Porque en la escuela bíblica aprendemos algunas cosas más. Nosotros no sabemos de memoria esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso nos gusta. Y aquí es lo que más énfasis le damos ahí, de que nos bendijo. ¿O no? Este Padre, este Dios y Padre, nos revela aquí la palabra de que justamente la doble naturaleza de Jesucristo. ¿Cuáles son las dos naturalezas de Jesucristo? Y aquí estamos estudiando para los jóvenes, ¿verdad? Cristología. ¿Y cuál es la doble naturaleza de Cristo? A ver, amados hermanos, aquí voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la doble naturaleza de Jesús? ¿Cuál es la doble naturaleza de Jesús? Dios. Me gustaría que fuera así primero. Dios y hombre. Doble naturaleza.
¿Por qué hago ese orden? Dios y hombre. Porque Él es Dios primeramente. Y hombre en el tiempo de los hombres. Para cumplir su propósito, Él es Dios y hombre. Y justamente, aunque usted no lo crea, aquí justamente está intrínsecamente revelado esto, porque dice, bendito el Dios. Efectivamente, en la naturaleza de Jesús como hombre, Dios se revela como el ser superior para con Él. Dios, bendito sea el Dios. Pero después dice, y Padre. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. ¿Como quién es Padre? Justamente de quien procede el Hijo eternamente, coeterno, cosustancial. Él es el Hijo eterno de Dios. ¿Usted cree que el Hijo fue creado? No, Él es eterno. Y de esa manera no podemos comparar que Dios sea Padre nuestro como Él lo es del Hijo de Dios. Para nosotros no se olvide, los creyentes, Dios es nuestro Padre por adopción, porque Él nos adoptó. Pero en este caso es por filiación, Él está unido al Hijo eternamente y en virtud de eso se revela, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo, al Dios que ha hecho una obra. Ese es nuestro primer punto. Dios ha hecho una obra y este Dios es bendito, es el Padre de las luces, es el Todopoderoso que desde la eternidad ha obrado en nuestra vida para generar algo especial. Espero que usted no tenga duda, como yo no la tengo, que Dios es el que ha hecho una obra maravillosa para que usted y yo creamos en Él. ¿Qué es lo que hizo? ¿Y en quién lo hizo? Y aquí nosotros vamos a saltar de gozo. Dice así, nos bendijo con toda bendición, ¿cómo dice allí? Espiritual. Usted pudiera también allí poner, porque esa es la raíz de este concepto, nos bendijo con toda bendición del Espíritu, de quien proceden las cosas para nuestra vida, el Espíritu de Dios. Este es un texto completa y absolutamente trinitario, ¿ya? Habla del Dios trino y uno. Entonces nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué es lo que es esta bendición espiritual? ¿Y por qué tomé la Biblia textual? Porque al igual que la Biblia Reina Valera 1960, que usted y yo tenemos comúnmente, dice toda bendición espiritual. ¿Sí? Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que usted considera como una bendición de Dios? Mi esposa dice, su hija o sus hijas. Ayer estuvo de cumpleaños la Pía, gracias por saludarla tanto. ¿Eh? Pues ya esperamos los regalos. No, es un chiste. Todo es una bendición de Dios. Cuando estamos enfermos también. Bien. Si ustedes se dan cuenta, a veces nosotros tratamos de ampliar el objeto de la bendición. De Dios proceden todas las cosas, excepto el mal, para que ustedes no lo consideren como tal. No obstante, nosotros siempre tratamos de ampliar esto de bendición. Y una de las Biblias que yo he recomendado, que es la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Ustedes la han apuntado por allí. La Nueva Traducción Viviente, quiero leerla porque hago la pregunta de qué consideramos nosotros como bendición. Y quiero leer la Nueva Traducción Viviente. ¿La tienen por ahí? Sí, gracias. Estamos viendo qué es lo que Dios ha hecho ahora para que sea bendecido, para que nosotros reconozcamos en Él toda alabanza, toda adoración. Y mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y por esto quiero hacer el énfasis en que
tengamos cuidado cuando estudiamos ciertas cosas y sobre todo en las interpretaciones. Tenemos que procurar ser fieles al texto. Y dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Mire, y aquí, toda clase de bendiciones, se amplía el rango de las bendiciones. Es como que, justamente a la pregunta que hacía, y no los quiero confundir, sino que simplemente quiero hacer la diferencia entre una traducción de Biblia y otra traducción de Biblia que particularmente les hacía observación y énfasis en la Biblia textual, el Reina Valera 1960, y hacer esta comparación en virtud de ¿qué? De que a veces nosotros hacemos la apertura de cada una de las bendiciones. Si tenemos pan con queso, gracias Señor porque nos ha bendecido. Pero si tenemos pan duro y solo, no es una bendición. Si a veces tenemos andamos a pie y a veces nos podemos comprar una bicicleta, qué bueno, estamos bendecidos. Porque hoy día en el mundo occidental nosotros consideramos bendición con lo material, porque al judío también antes se consideraba como una bendición material cuando tenía posesión. Bendito serás, ¿cierto?, en tu entrada, salida, tu esposa, una serie de bendiciones se manifestaban en lo material. Pero, amados hermanos, acá Dios nos ha bendecido con toda bendición, no con toda clase de bendiciones, porque nosotros a veces nos consideramos bendecidos independiente de lo que nos rodea, no de lo que somos. Quiero hacer una observación ahí. A veces la iglesia se considera bendecida cuando hay muchas cosas que lo rodean. Si la escuela bíblica hoy día hubieran 5, no estamos siendo muy bendecidos. Si las ofrendas y los diezmos y todo esto, y si la cantidad de hermanos en la comunión no fuera mucha, no nos sentimos bendecidos. Porque nosotros pareciera que lo que nos rodea nos genera bendición y cuando no los tenemos, no es así. Bueno, ¿a qué se refiere esta clase de bendiciones espirituales que yo obviamente quiero hacer el énfasis en toda bendición, no en toda clase de bendiciones? Es verdad que Dios provee de muchas cosas, pero ¿a qué se refiere el texto bíblico a hablarnos de toda bendición? ¿Qué, amados hermanos, puede el texto decirnos que Dios ha hecho de bendecirnos con toda bendición? ¿Qué es completo? Porque todo es completo. No deja nada afuera. Entonces, ¿qué es toda bendición? Recuérdame tu nombre. Juan. Toda clase de bendición está relacionada, porque mire lo que dice, y quiero volver acá al texto, por favor, si ustedes pueden también volver al texto. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el origen de la bendición viene del Padre, se ejecuta y se concreta en la persona de Cristo. ¿Y a qué se relaciona esta bendición? Amado hermano, ¿cuál es la bendición más grande que usted y yo podemos tener en este mundo? Salvación. Y por eso Juan tiene razón en poder decir que la bendición, toda esta bendición, es que la obra de Cristo se haya ejecutado para bendición de nosotros lo que hemos creído, y esta es toda la bendición. Amado hermano, ¿cómo se sentiría usted como el apóstol Pablo a punto de ser decapitado? ¿Toda bendición? Nosotros por eso les vuelvo a decir, ¿de dónde escribió el apóstol Pablo esta carta? ¿Dónde la escribió? Yo conociendo a algunos. ¿Cómo estaríamos en la cárcel? ¿Tratando de mandar una carta de este tipo?
estaríamos tratando de vengan a visitarme, vengan a orar por mí. Algunos diciendo, nadie me viene a visitar. Miren la clase de hermanos que son. Y el apóstol Pablo aquí está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo: bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La obra de bendición para nuestra vida ha sido hecha, realizada, plena, completa en la persona de Jesucristo. De ahí, amado hermano, que el apóstol Pablo diga apóstol por la voluntad de Dios y por llamado de nuestro Señor Jesucristo. Es un apóstol de Jesucristo. Toda bendición. Usted, amado hermano y persona que está aquí en este medio y que aún no ha conocido al Señor, podrá considerar que la bendición más grande que usted pueda tener en esta tierra, como la palabra del Señor nos menciona, es la salvación. Cobra mucho sentido cuando Martín Lutero pudo haber cantado: nos pueden despojar de bienes de nombre hogar, el cuerpo destruir, mas siempre es de existir de Dios el reino eterno, donde cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús componemos ese reino, un reino eterno para su gloria, no lleno de reyes, sino de sacerdotes que estamos en ese reino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta bendición, amados hermanos, toda bendición justamente está contenida en la persona de Jesucristo. ¿Y qué es esta bendición espiritual? Y nos explica el texto más adelante, y por eso hablamos no de bendiciones materiales. Amados hermanos, gracias a Dios por lo que Él nos puede proveer, pero Él no es Dios solamente por lo que nos provee. Él es Dios por quien Él es. Versículo 4, según nos escogió este Padre, nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Oiga, qué increíble esta palabra. Según nos escogió en Él. Yo no pudiera decir en esta reflexión que la obra de Dios en la persona de Cristo no es una obra que Él planificó o llevó a cabo después que el hombre cayó. ¿O no? ¿Qué dice el texto? Él nos escogió, y el apóstol Pablo se incluye, nos escogió. No se olvide, le está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo al mundo, y por lo tanto le está escribiendo a los santos y fieles, y a Él dice que bendecimos a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió. Y oiga bien, y aquí es difícil, no sé si a usted le cuesta, pero yo me imagino una línea de tiempo, y mi línea de tiempo siempre se va a Génesis. Y cada vez que me voy a Génesis, pienso en toda la obra que Dios hizo y cuando el hombre en el capítulo 3 cae. Y en esta línea de tiempo uno puede ver que antes de todo lo creado, antes de que se dijera el día 1, Dios ya antes de eso había escogido. Esta es una doctrina, a propósito. Todos los días miércoles, después del culto de oración, lo hago a propósito después del culto de oración, vamos a tener un estudio de 1 hora y media de la palabra del Señor para meternos un poquitito más en esta palabra. Hoy día yo no puedo desarrollar algunas cosas, hoy día. Y como tenemos que seguir avanzando en el libro de los Efesios, pero los días miércoles, después del culto de oración, vamos a estar 1 hora y media aquí, con algunos varones, y los cuales pido la oración. Hay 10 cupos, todavía tengo cupos, para estudiar un poco más esto, porque creo que es necesario que estudiemos más
la palabra del Señor. Nos escogió antes de la fundación del mundo, quedé ahí, antes del día 1, antes del día 2, antes del día 3, y después de que Adán y Eva comienzan justamente a llevar su vida, dice la palabra que el hombre allí cayó. Y no se ve, amados hermanos, de que aquí el texto y en ninguna parte de las Escrituras se menciona que el escoger de Dios fue después de la caída. Por lo tanto, todas aquellas personas que piensan que el plan B de la redención y salvación fue Jesucristo, eso es falso. ¿Entienden? En los planes de Dios siempre estuvo realizar la redención del hombre por medio de la persona de su Hijo. El Verbo de Dios, quien se encarnó, según nos relata la palabra en el libro de Juan. El Verbo se encarnó, el Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No sé si a usted le causa gozo de que lo hayan escogido antes de la fundación del mundo. El texto dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y amado hermano, no voy a desarrollar ahora la doctrina de la salvación en el orden salutis, como se le denomina el orden de la salvación, en donde lo primero que está es que Dios escoge. Esto es lo que vamos a ver los días miércoles un poco más a fondo. Pero allí dice que Él nos escogió. Y nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero mire, lea su Biblia, por favor. Perdón. Sí, léalo nomás. En el versículo 5. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, dice que nos predestinó en amor. Y aquí es importante, porque muchos creen que la predestinación o el escoger de Dios es como cuando uno va, me tocó ayer, ir a la verdulería, ¿verdad? Y uno empieza a escoger tomate. ¿Le ha pasado, no? A uno no le gusta ir a comprar a la feria donde dicen que no se puede escoger, ¿cierto? ¿Verdad? A uno le gusta ir a aquel lugar en donde dice, escoja, saque nomás. Bueno, la palabra del Señor aquí en este texto nos menciona que Él nos escogió en amor. No nos escogió a nosotros porque usted y yo hayamos sido lo mejor. Y aquí es donde es muy relevante reflexionar y donde la alabanza, el elogio a Dios aumenta de nivel. Porque, amado hermano, si usted y yo merecemos algo, ¿qué es lo que hace uno cuando merece? Ya estaba esperando que me lo diera. ¿Sí o no? Cuando uno sabe que merece, ¿qué es lo que hace, amado hermano, cuando a uno le pagan? Uno le dice al jefe, gracias. Bueno, usted, qué bueno, mire qué honorable. Pero ¿sabe qué? Cuando a mí me pagan, a mí me están debiendo a causa de mi trabajo. Yo me merezco que me paguen porque en mi contrato dice que si yo realizo mis funciones, se me va a pagar. Y por lo tanto, a mí se me paga lo que está en el contrato. Pero si uno, amado hermano, tal como le sucedió a aquel hombre que fue ya al último lugar del día a vendimiar y le pagan lo mismo que aquel que está allá, ¿qué es lo que dice uno? ¿Pero por qué me ven esto? ¿Qué pasó? ¿Y qué es lo que hace el primero que estuvo a primera hora? Dice, pero ¿cómo esto no es justo, po? Y es justamente lo que sucede con el que uno a veces se considere merecedor. Es interesante poder relacionar esa parábola, porque en definitiva le habla a los judíos, que ellos se consideraban dignos y merecedores de poder obtener todos los dones de Dios, y aquellos que somos nosotros no somos diferentes, amados hermanos. No somos diferentes a esos hombres que al final de la jornada se les llama para venir y hacer cuentas con ellos y darnos
la paga que no merecemos. La palabra del Señor dice que esta obra que Dios hace es escogernos, predestinarnos antes de la fundación del mundo, y lo hace no porque seamos la fruta más escogida, no porque seamos lo mejor, sino porque no somos lo mejor, y por eso cobra énfasis esta palabra en donde dice que nos escogió, nos predestinó. ¿Cómo dice? Habiéndonos predestinado en amor. La acción de Dios para poder predestinar y escoger es por amor, porque, amado hermano, fue a ver allí en el cajón o en aquel lugar en donde estamos cada uno de nosotros, la humanidad completa, y no nos escogió por ser los mejores, sino solamente el puro afecto de su voluntad, su soberana voluntad. Por eso es importante comprender que Dios es soberano, porque nos doblega, nos humilla y nos hace entender de que Dios, Él hace una obra de amor. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Dios es justo, ¿verdad? ¿Cuántos debiéramos de ser salvos según la justicia de Dios? Piénselo, que Dios es justo. ¿Quién debiera de salvarse? Nadie. Profesor R.C. Sproul decía: yo tengo cuidado de decirle, Dios, manifiesta tu justicia. Porque a veces uno lo que le pide, Señor, manifiesta tu justicia y dala para allá. Pero uno no sabe que en virtud de la justicia de Dios correspondería que también yo cayera en medio de esa justicia que Dios obrara. Por eso, amado hermano, las misericordias de Dios son tan gratas cada mañana. Y nosotros las tenemos que disfrutar. Pero bien, si Dios usara su justicia en medio de la redención, ni un hombre sería salvo. Nadie, en todas las generaciones. Por eso tenía que actuar la obra justa de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario y pagar por los pecados. Y aquí está el afecto de su amor, aquí está en su amor. Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó. ¿Dónde veo el amor de Dios? En la cruz. En la obra de la cruz, en donde el Hijo de Dios encarnado vino y se encarnó para vivir como hombres, para pagar y para llevar en su carne el pecado de todos nosotros, el justo por los injustos. Por eso cobra relevancia. Él nos predestinó en amor para ser adoptados, además adoptados, hijos suyos. ¿Usted ha pensado alguna vez en adoptar? ¿O ha adoptado a alguien o lo ha tenido ahí? ¿Y cómo le ha salido? Uno lo medita, uno lo piensa. Dios nos ha adoptado para ser hijos suyos, con todos los beneficios. Mire, todos los beneficios que significa de no haber sido considerado como alguien escogido. Amados hermanos, nosotros, ¿sabe por qué debiéramos de ser humildes y no tan cachetones como somos? Porque no somos mejores a nadie. No somos mejores que nadie de los demás para que Dios, en su gracia, haya fijado los ojos en nosotros, santos y fieles, para hacernos aceptos en el amado. Mire lo que dice: habiéndonos predestinado en amor para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios nos hace aceptos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Esto es un acto soberano de Dios. Por eso, amado hermano, da gracias a Dios por tu salvación. Yo debo dar gracias a Dios. Amados hermanos, cuando yo me pongo a pensar con quiénes jugaba, con quiénes andaba cuando yo era chico, qué es lo que hacía en mi juventud, no puedo considerar por qué Dios a mí me escogió y no a los otros. Y alguien puede decir, mire, pero Dios había visto lo que usted haría. No, no, amado hermano. Dios, la elección no tiene que ver con cómo usted y yo nos podamos comportar después de que Él nos eligió.
Porque algunos creen que la predestinación es que Dios miró cómo nosotros nos íbamos a comportar y en virtud de cómo nos íbamos a comportar dijo, ya, este se la ganó. Porque va a reaccionar bien. Y eso contradice a lo que aquí la palabra nos menciona, que fue por amor según la complacencia, según lo que Él en su voluntad, como Dios soberano, consideró. Por eso, hermanos, no hay gozo más grande ver a yo lo digo, ayer mi hija menor cumplió 15 años. Y si hay un gozo para mí que se haya generado desde que mis hijas un día se me acercaran y me dijeran, usted, papá, no sabe cómo yo me vi de miserable frente a la palabra del Señor. Y yo puedo considerar hoy día de que el Señor es mi Señor. No hay don más grande, papá, mamá. Si usted considera que regalarle un auto, pagarle la carrera, hacer lo que el hijo quiera es el mejor regalo, usted se equivoca. Todos los días doble su rodilla y dígale al Señor, Señor, ten misericordia de mis hijos. Porque solamente el puro afecto de su voluntad. La salvación no se hereda, hermanos. No es un bien que uno herede. Yo sé que hay algunos que les gustaría que fuera una herencia, pero no se hereda. Es solamente el puro afecto de la voluntad del Señor. Y si perseveramos es solamente por la gracia de Dios. Bueno, vamos a hablar de Jesucristo la próxima semana. Me pasé unos minutitos, pero déjenme concluir, por favor, denme unos minutos. Estamos claros de que la obra que Dios ha hecho es elegirnos, escogernos antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo nos escogió? En Cristo, en la obra de Cristo. Por lo tanto, Jesucristo toma un valor grande, maravilloso, excelso, para que nosotros podamos honrar a nuestro Dios y lo consideremos como aquel que es nuestro Salvador. ¿Cuántos consideran a Jesús como Salvador? Y Señor, que también es importante considerarlo. ¿Pero para qué? Y vamos a toda la bendición. Mire, versículo 4. Toda bendición espiritual nos hizo Dios, versículo 3, versículo 4, dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Alguien de ustedes dijo que adoramos a Dios porque Él es santo, santo, santo? Él no va a habitar en medio de un pueblo inmundo. Necesita justamente de que el pueblo sea santo, apartado. Y esta obra la hace la sangre de Jesucristo al limpiarnos, para que fuéramos santos y sin, ¿a qué se refiere la mancha? Pecado. ¿Ya? Se refiere al pecado. Amado hermano, nosotros va a salir frecuentemente en nuestro estudio de la palabra el pecado y la obra de redención. Mire, habiéndonos predestinado en amor para ser, versículo 5, ¿para ser qué? Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, nosotros, en la obra que Él ha hecho, en toda esta bendición que ha derramado sobre nosotros, en donde nos escogió en amor, por su pura voluntad, para adoptarnos como hijos suyos, es justamente ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, lo que Él ha hecho para estos hombres y mujeres inmerecidamente. Que nos concedió gratuitamente, el cual, voy a leer ahí arriba, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, ¿sabe lo que hizo Cristo? Nos permitió que nosotros fuéramos aceptados. Por eso es tan lindo como toda la palabra del Señor, pero cobra efecto lo que acabamos de estudiar con lo que dice el libro de Hebreos. Porque Jesucristo abrió con su sangre un camino vivo y nuevo, por el cual podemos entrar ante la presencia del Señor.
Antes solamente los sacerdotes podían entrar hasta un lugar y el sumo sacerdote podía entrar a un lugar una vez al año. Nosotros podemos entrar confiadamente por la sangre de Jesucristo para ser aceptos delante de Dios por la obra que Él ha hecho. Si el mundo se terminara hoy, ¿cuánto tú y yo valoramos esta obra de salvación? ¿Cuánto tú, amado hermano, y yo, visita, amigo que estás acá, puedes considerar que lo más grande y toda la bendición que Dios ha dado a nuestra vida es la salvación? Y que esa salvación es una salvación inmerecida. Es un don inmerecido. Es un regalo que no está dado a nuestra vida por nuestras capacidades, sino que ha sido la soberana voluntad de Dios. No ha sido, amado hermano, un accidente, sino que ha sido la obra soberana de Dios, obrando para poder salvar al hombre perdido. Si hoy se terminara el mundo, podrás considerar que lo más grande que te ha sucedido en esta tierra es que Dios te haya escogido. Yo amo a mi mujer, amo a mis hijas, amo a mi madre, amo a la iglesia. Amado hermano, pero créame, todo pierde valor frente a la perla de gran precio. Todo, absolutamente todo. Cuando el Rey de Gloria se manifiesta, no hay amor más grande. Por eso las palabras del apóstol Pablo, bendito sea. Hoy día, amado hermano, ¿con qué viene tu corazón lleno? ¿Qué expresará tu boca hoy? ¿Elogio a Dios por lo que Él ha hecho por medio de Cristo y de lo cual nos ha hecho partícipes? ¿O hay un lamento en nuestro labio porque no somos capaces aún de valorar el gran don que Dios ha hecho y ha dado a nuestra vida? La obra que Él ha hecho y el don que ha dado a nuestra vida para hacernos aceptos en Cristo. Yo te invito, amado, visita, amigo, hijo, hija del Señor, a reflexionar en esto. Cierra tus ojos. Padre, en tu luz vemos la luz. Y queremos rogarte, buen Dios y Padre nuestro, que nuestra vida pueda derramarse en gratitud delante de tu presencia, valorando cada una de las cosas que has hecho y que podemos ver que no han sido accidentales en nuestra vida cuando saliste a nuestro encuentro para hacer de nuestra vida una nueva creación. Oh, gracias, gracias, gracias. Gracias. ¿Quién pensaría que tú pudieras volcar tu mirada sobre hombres y mujeres que no querían tener nunca una relación contigo? Oh Dios, gracias por tu amor. Gracias por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por su sangre derramada y por esa sangre aplicarla a nuestra vida para darnos redención y vida eterna en Cristo nuestro Señor. Permítenos, oh Dios, que te alabemos, no solo por esta obra, sino por la transformación que sigues haciendo fielmente a nuestra vida, conforme a lo que has prometido. Padre, bendita sea tu iglesia, salva a los perdidos, guía al arrepentimiento, Señor, aquellos que hoy oyen tu palabra y pueden considerarse alejados de ti. Solamente sembramos tu palabra. La obra la haces tú en el corazón. Gracias, Dios, por este tiempo y a ti sea la gloria. Bendito Dios, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.